La semana pasada, en el culto dominical del domingo anterior, habíamos estado reflexionando acerca de la humildad. Explicamos un poquito acerca de lo que sería la soberbia, pero bueno, como no era el tema del día, creo que concentramos toda nuestra atención para hablar acerca de la humildad. Un rasgo muy notable en la vida de Jesús, la humildad. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas? Hablamos acerca de la humildad y de lo que no era humildad, y una de las cosas que dijimos, que la humildad no es que una persona tenga un nivel de vida alto o bajo. No es un síntoma de ser humilde una persona que tenga un nivel de vida alto o un nivel de vida bajo. Vimos algunos ejemplos de Moisés, de cómo fue un hombre humilde, y también a veces cómo se comportó con Dios a medida que iba caminando por el desierto, ¿no? Aún cuando fue llamado a los 80 años. Y dejamos un poco para continuar en el día de hoy acerca de lo que es la humildad. Vimos lo que no es la humildad, y quiero ver ahora que hablemos un poquito acerca de la humildad, lo que es la humildad. Siempre tengo presente que mi papá, ya él tendría hoy casi como 82 años, creo, falleció a los 58 años, muy joven, y mi papá siempre de vez en cuando me llevaba al hipódromo. Para los que no conocen, para la nueva ola, para la juventud, el hipódromo es el lugar donde se hace carrera de caballos y donde todo el mundo hace apuestas. Así que mi papá de vez en cuando me llevaba al hipódromo y de vez en cuando me hacía apostar. Me decía que escoja el caballo que yo quería y y eso él apostaba. Bueno, sin duda luego volvíamos a la tribuna antes que salgan los caballos de la gartera, y en el momento que abría la gartera salían todos los caballos rápidamente, y algunos tomaban la punta más que otros. Y algo que a mí me sorprendió de estos caballos veloces, muy erguidos y muy lindo de vista, es la presencia del animal, pero también quién conducía al animal. Cuando yo veía que conducía a una persona bajita, que se le llamaba en ese momento jockey, así se le llamaba jockey, yo comenzaba a pensar cómo un hombre tan pequeño puede frenar un animal tan veloz. Y bueno, y quiero comenzar con esta ilustración en esta mañana para hacerles pensar a ustedes en un caballo que es de pura sangre y que voluntariamente y obedientemente, bajo el control de un pequeño jinete que es el jockey, se somete a la voluntad de una persona pequeña. El caballo es muy poderoso, pero él mismo puede ponerse bajo control. Y esto me da la sensación, o me da la imaginación, o me da la ilustración de lo que es la mansedumbre. Dios controla nuestra vida. O cuando a veces queremos que Dios controle nuestra vida, necesitamos que Él nos frene, nos guíe, nos controle, nos conduzca. A veces siento que este caballo que está dentro, veloz, que quiere hacer un montón de cosas, necesita ser controlado por alguien. Y cuando a veces queremos que Dios nos controle, necesitamos de esta característica que se llama la mansedumbre. Ahora, ustedes saben muy bien que muchos de nosotros a veces somos muy tímidos, a veces también somos muy vergonzosos, a veces tenemos falta de confianza en uno mismo, a veces nos sentimos muy inseguros con las cosas que hacemos, aún también a veces nos ayuda, o mejor dicho, nos perjudica una baja estima
También a veces algunos se aprovechan y creen que somos un felpudo pasivo, como diciendo que nos dejamos dominar y hacemos lo que uno quiere con las personas. A veces nos sentimos muy menospreciados. Bueno, pero ninguna de estas cosas que acabo de mencionar es la humildad, sino más bien son para mí debilidades donde la persona, y especialmente el creyente, necesita encontrar libertad. Entonces, ¿qué es la humildad? Para ir cerrando un poquito el tema, la humildad es obediencia rápida. Quiero invitarle en esta mañana que hablen el pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo 2, 8. Filipenses capítulo 2, 8. La humildad es obediencia rápida. Filipenses 2, 8, según la Reina Valera contemporánea, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obviamente que acá Pablo, escribiendo a los filipenses, está hablando de Jesús. La humildad es obediencia rápida. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿cómo se vuelve la persona humilde? ¿Cómo querés volverte vos o cómo querés ser una persona humilde? Bueno, me parece que la respuesta es a través de la obediencia. A través de la obediencia una persona puede ser humilde. Muchas veces Dios nos da una visión para el futuro. ¿Sabe cuál es la visión? ¿Cuál es la diferencia entre la visión y un sueño? Bueno, que el sueño es cuando a veces Dios nos habla a través cuando estamos durmiendo o cuando estamos dormidos, pero estamos soñando. Bueno, yo entiendo que la visión, la diferencia entre el sueño y la visión, o la visión y el sueño, es que una vez Dios nos muestra algo mientras tengamos los ojos abiertos. Y una de las cosas que Dios me viene mostrando y hablando y haciéndome pensar es que Dios desea renovar la vida de esta iglesia. Y ya hemos hablado anteriormente que no se trata de cambiar los equipos de música. No se trata de poner el frente, la cortina, todo este hermoso... ¿qué sería? Lo hermoso que hay atrás, que lo pongamos para allá, o después lo cambiamos. No se trata de que eso es la renovación. Dios va a renovar nuestra vida a medida que nosotros cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestros corazones y también nuestras actitudes. Y una de las cosas que necesitamos aprender o mirar es el tema de la humildad. Así que Dios a veces nos da una visión hacia el futuro. A usted también puede haberle dado una visión. Y quizás el Señor le ha mostrado también cómo debe o hacia dónde debe ir. Probablemente a algunos ya le ha mostrado cómo debe ir a ese lugar donde Dios le ha mostrado. También le ha dado algo muy interesante, que es el deseo de llegar allí. Como el deseo que una vez tiene, tengo deseo de que Dios renueve esta iglesia. No sé si este año o el año que viene, no sé si bajo el liderazgo del pastor o bajo el liderazgo del nuevo pastor, pero el deseo está que esta iglesia sea renovada por el poder de Dios. Así que Dios nos da también el deseo. Y mientras inmediatamente comenzamos a formar un camino lógico para llegar allí, pueden suceder algunas cosas. ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, a veces puede suceder de que Dios nos lleve por direcciones donde uno no se ha imaginado que debemos ir. Él nos lleva a veces por direcciones que aparecen completamente contrarias a nuestra lógica. Tenemos algunos pasajes bíblicos que podrían mostrarnos de que Dios ha obrado así en el pasado, y yo creo que sí. Un pasaje bíblico es el que está allá en Éxodo capítulo 3, versículo 17. ¿Se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto? Fíjense, Éxodo capítulo 3, 13.
versículo 17. Éxodo 13, versículo 17. 13, 17. No, 13, 17. Quiero llevarlo a aquel hecho donde la Biblia habla del pueblo de Israel, cuando Dios quería sacarlo bajo la esclavitud de los egipcios, y Dios pudo haber guiado a los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta Canaán, a través de un camino corto o a través de un camino costero que es un camino corto. Pero Dios, fíjense lo que la palabra del Señor dice acá: cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Dios podría haberlos llevado por un camino corto. Como ustedes saben, ¿cuántos años le costó a Israel para entrar a la tierra prometida? 40 años. Ahora, el pasaje bíblico dice que Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si le presentaran batalla, podrían cambiar de idea y de regresar a Egipto. Mire, si han traído lápiz y papel o un cuaderno, trate de escribir esto: la verdadera humildad reconoce la sabiduría de Dios. La verdadera humildad reconoce la sabiduría de Dios, incluso cuando no tiene sentido y no entendemos lo que a veces sucede en nuestra vida. La verdadera humildad reconoce la sabiduría de Dios. Proverbio capítulo 3, este pasaje lo vimos el domingo pasado. Proverbio capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La Nueva Versión Internacional. Sin ir más lejos y sin apartarnos muy mucho del Antiguo Testamento, Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Abraham iba a ser el padre de multitudes, que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pero en su vejez se convirtió en el padre de Isaac, y Abraham pudo vislumbrar en Isaac, mirar el futuro que probablemente podía ver ese día en que él llegaría a ser el padre de las multitudes. Pero una noche Dios lo probó y le dijo a Abraham que viajara 3 días y que matara a Isaac como sacrificio a Dios. Abraham, muy probable que haya pensado lo que nosotros humanamente pensaríamos: esto no tiene sentido, lo que Dios está pidiéndome. Ahora, ¿te imaginas la lucha interna que pudo haber tenido Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Génesis 22, versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no le dijo a Dios: escúchame, Señor, como Moisés, ¿se acuerdan? Que soy tardo para hablar, Faraón no me creerá. Abraham no actuó de la misma manera que actuó Moisés cuando estaba hablando con Dios. Abraham hizo algo diferente. Rápidamente actuó. Y aquí tiene que ver con la humildad. La humildad es obediencia rápida. Eso necesitamos entenderla. Ahora, también es bueno mencionar que no siempre llegamos al nivel de obediencia y de humildad
de la cual logró Abraham de un día para otro o de un paso a otro paso. A veces, a través de muy pequeñas pruebas, uno va creciendo en la obediencia. Y aunque uno a veces comete errores en el camino, uno aprende a ser obediente y también a ser humilde, como lo aprendió Abraham, que no creo que haya aprendido todo de la noche a la mañana, sino fue un proceso. Entonces, obediencia es, la humildad, perdón, es obediencia rápida. Abraham obedeció rápidamente. Algo más que necesitamos decir con respecto a la humildad, que la humildad es una total dependencia de Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Necesitamos aprender, es decir, si queremos ser humildes, necesitamos aprender a depender totalmente de Dios. A veces nosotros somos muy raros, muy complicados, muy complejos, muy llenos de mañas y de trabas. A veces tratamos de depender de otros antes que a Dios. Seguramente esto es una ofensa a Dios, cuando intentamos depender de otros. Pero cuando hablamos de humildad y decimos ¿qué es la humildad es una total dependencia o una completa dependencia de Dios. Quiero invitarles que abran su Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66. Carlos, ¿podría por favor traerme un vasito con agua? Isaías 66, versículo 2. ¿Ya están allí? Dice, yo hice todo eso con mis propias manos. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice, yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Voy a volver a leer esta última expresión. Gracias, muy amable. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Dios mira con agrado al humilde, al pobre de espíritu, al que es humilde de corazón. El Señor le ha hablado en esta semana acerca de la humildad. Bueno, a mí me vive hablando. Y especialmente me habla que tengo que aprender a escuchar a otros. Y también muchas veces me ha mostrado que no siempre tengo la razón. Son dos facetas más de mi carácter que necesito seguir trabajando. Dios siempre nos habla cuando queremos escuchar. Si usted piensa un poquito en esta mañana y centra su atención en la vida de David, ¿quién fue David? No lo mire a David en cuanto a la metida de pata que hizo con Betsabé. Mire a David un poco antes de esa caída. ¿Quién era David? Bueno, parecía ser un muchacho arrogante. Sin embargo, David conocía muchas de sus habilidades y sabía que esas habilidades venían de parte de Dios. El evangelista, no sé si era Judy Toledo, en uno de los comentarios que hizo el hermano Bruce McPherson de un predicador exitoso en el tiempo anterior, tenía el don de sanidad. Y parece que este evangelista decía, él oraba por los enfermos y muchos de los enfermos eran sanados. Y una de las cosas que expresó esta persona, este predicador, este siervo del Señor, dijo, estas manos
¿Qué? ¿Estas manos? No. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que todas nuestras habilidades, todos nuestros dones o dones que Dios nos ha dado, ha venido de parte de Él. Y deberíamos tener mucho cuidado con pensar que lo que tenemos es por nuestro propio medio. No, todo ha venido de parte de Dios. Entonces David, aunque parecía ser arrogante, él sabía que las habilidades venían de parte de Dios. Fíjense lo que Saúl le dice a David en una oportunidad. Le dice que el Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de ese filisteo. Una clave, hermanos, una clave para la humildad es dependencia en Dios. ¿Y sabe cómo se depende en Dios? Orando más a Él. Y aquí viene otra pregunta: ¿cuántas revelaciones a veces de parte de Dios nos perdemos de vista porque no le pedimos a Dios que nos muestre cosas inescrutables? ¿Cuántas revelaciones perdemos simplemente por el hecho de no pedirle a Dios que nos muestre cosas inescrutables? Jeremías 33:3, el pasaje que mi hermano Carlos en una oportunidad me lo mandó para que lo leyera. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando ayunamos y cuando oramos a Dios, estamos también confesando nuestra debilidad y expresando nuestra total dependencia. Y eso se llama humildad, cuando dependemos totalmente del Señor. Otra faceta de la humildad es que la humildad no requiere reconocimiento. Esto lo podemos ver en la vida del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La humildad, mis queridos hermanos, no requiere de ningún reconocimiento. También es muy notorio decir que la humildad no es pretenciosa. La humildad no es ser pretenciosa. Cuando el apóstol Pablo vaya escribiendo a los Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 12, está hablando acerca del aguijón de la carne, ¿se acuerdan? Versículo 7 dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tiene más que suficiente. La humildad no es ser pretenciosa. Y también, finalmente, quiero hablarle acerca de la humildad rápidamente. Confiesa el pecado a Dios y a los demás. ¿Qué significa esto? Todos nosotros recordamos el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice que si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hermanos, jamás
mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con este pasaje bíblico. Y una de las cosas que deberíamos observar en este pasaje que acabamos de leer, que la humildad tiene una relación con la oración y con el arrepentimiento. Y también diría con la confesión rápida, que es muy importante. ¿Somos humildes o somos soberbios? Les invito a que cierren sus ojos, que piensen en el Señor Jesús, un siervo humilde. Jamás consideró a los demás superiores, jamás Él se consideró superior a los demás, aún siendo el Hijo de Dios. Esto es lo que Pablo escribe en Filipenses. Se humilló. Antes de participar de la cena del Señor, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué necesitas ser humilde? ¿Por qué necesitas ser humilde? Una respuesta rápida sería porque Dios da entendimiento a los humildes. Algunos piensan que la clave para entender la Biblia está en nuestras mentes. Otros quizás piensan que la clave para entender la Biblia es estudiar idiomas originales, que debe ser fascinante saber idiomas. Otros piensan que la clave para entender la Biblia son los antecedentes históricos. Puede ser muy bueno esto, pero no es así. A veces esto produce el orgullo intelectual. La mente tiene algo muy importante que desempeñar, pero la parte más importante es el corazón. La clave para interpretar toda la revelación divina está en el corazón y no en la mente. Antes de participar de la cena del Señor, quizás deberíamos hacernos esta pregunta: ¿por qué necesitas ser humilde? La respuesta es porque Dios te da entendimiento. Dios da entendimiento a los hombres.